¿Sabías que una familia política de Venezuela, una empresa internacional y un presidente que marcó el rumbo del país están unidos por una misma historia? Hoy, en Catatumbo, conocerás cómo los hermanos Rodríguez, Owens, Illinois, y Hugo Chávez quedaron enlazados en una trama de poder, venganza y expropiaciones. Los orígenes, Jorge Antonio Rodríguez. Para entender esta historia, debemos regresar a los años 70. En esos días convulsos de Venezuela, la política estaba marcada por la violencia, la confrontación ideológica y la presencia de movimientos revolucionarios. Entre ellos destacó Jorge Antonio Rodríguez, un hombre de verbo encendido, militante de izquierda y fundador de la Liga Socialista. Su vida estuvo marcada por la clandestinidad y por la lucha armada. Era un hombre que veía en las empresas extranjeras un símbolo del imperialismo, un enemigo a derrotar, y entre esas empresas apareció un gigante mundial del vidrio, Owens, Illinois. El secuestro de William Niehaus. En 1976 ocurrió un hecho que sacudiría a Venezuela y que marcaría para siempre el vínculo entre los Rodríguez y Owens, Illinois. Un comando guerrillero secuestró a William Niehaus, vicepresidente de operaciones de Owens, Illinois en Venezuela. Niehaus, ciudadano estadounidense, fue sacado de su hogar y trasladado a un lugar secreto. Allí permaneció más de 3 años cautivo, en condiciones infrahumanas, mientras sus captores lo usaban como ficha de presión política. Fue uno de los secuestros más largos y emblemáticos de la historia venezolana. El nombre Rodríguez quedó inevitablemente asociado al de Owens, Illinois, pues Jorge Antonio Rodríguez fue señalado como uno de los cerebros detrás de aquel secuestro. Los hijos del guerrillero. El destino, sin embargo, tenía preparada otra jugada. Décadas más tarde, los hijos de aquel líder guerrillero llegarían al poder político con una fuerza pocas veces vista. Jorge Rodríguez, médico psiquiatra, se convirtió en presidente del Consejo Nacional Electoral, luego en alcalde de Caracas y más tarde en presidente de la Asamblea Nacional. Delcy Rodríguez, abogada de formación, escaló hasta convertirse en canciller, vicepresidenta ejecutiva y actual ministra de Hidrocarburos. Ambos se transformaron en piezas claves del chavismo, herederos de la ideología y de la narrativa antiempresarial que habían marcado a su padre. La llegada de Chávez. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, lo hizo con un discurso de justicia social y lucha contra el imperialismo. Su proyecto, llamado Revolución Bolivariana, pronto se tradujo en nacionalizaciones, expropiaciones y la construcción de un Estado cada vez más centralizado. Y en ese contexto, la vieja herida con Owens, Illinois, volvió a abrirse. La expropiación de 2010, en octubre de 2010, en una de sus tantas cadenas de televisión, Hugo Chávez sorprendió al país con un anuncio. La expropiación de Owens, Illinois de Venezuela, dueña de las principales fábricas de vidrio en el país. Chávez acusó a la empresa de explotar a los trabajadores, de causar daños ambientales y de enriquecerse a costa del pueblo venezolano. Según su versión, el Estado debía recuperar esas industrias para ponerlas al servicio de la nación. Pero detrás de ese discurso había algo más profundo. El verdadero trasfondo. La expropiación de Owens, Illinois, no fue solamente un acto económico. Fue un acto cargado de historia, de simbolismo y de revancha. Por un lado, fue personal. El apellido Owens, Illinois estaba directamente ligado al secuestro de William Niehaus en 1976, aquel episodio que involucró al padre de los hermanos Rodríguez. La empresa era un fantasma del pasado, una espina clavada en la historia del chavismo y de la familia Rodríguez. Por otro lado, fue político. Chávez buscaba radicalizar su revolución y enviar un mensaje al capital extranjero. Nadie estaba a salvo, ningún interés económico estaría por encima del poder del Estado. Era una demostración de fuerza, una manera de mostrar que su revolución podía tocar lo que quisiera, incluso a un gigante internacional.
Las consecuencias. La expropiación tuvo consecuencias graves. La producción cayó. Las fábricas dejaron de operar a plena capacidad y cientos de trabajadores quedaron en la incertidumbre. La falta de inversión, la mala gestión y la corrupción convirtieron aquellas plantas en ruinas de lo que alguna vez fue una industria próspera. Pero las repercusiones no se quedaron en Venezuela. En 2015, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI, condenó a Venezuela a pagar $455 millones a Owens, Illinois, por la expropiación ilegal. Un golpe más para un país que ya se hundía en crisis económica. La sombra de los Rodríguez. Mientras tanto, Jorge y Delcy Rodríguez continuaban acumulando poder. Ambos fueron sancionados internacionalmente por corrupción y represión política, pero dentro de Venezuela su influencia creció aún más. Controlaron áreas clave de la economía, desde las aduanas hasta la industria petrolera, convirtiéndose en el verdadero poder detrás del trono de Nicolás Maduro. Así, la historia parecía cerrar un círculo. El padre había estado ligado al secuestro de un directivo de Owens, Illinois. Los hijos, décadas después, presenciaban y respaldaban la expropiación de esa misma empresa bajo el gobierno de Chávez. Conclusión. La historia de Owens, Illinois, en Venezuela, no es solo la de una empresa extranjera que perdió sus fábricas. Es la historia de cómo el pasado regresa con fuerza al presente, de cómo un secuestro en los años 70, una familia que hoy controla el poder y un presidente que usó la historia como arma política, terminaron unidos en un mismo destino. Hugo Chávez no expropió a Owens, Illinois por justicia social ni por defender el ambiente. Lo hizo por asuntos personales, por la carga histórica que esa empresa tenía en la memoria de la revolución, y por la influencia de los hermanos Rodríguez en el poder. Una venganza disfrazada de revolución. Si quieres conocer más historias ocultas como esta, suscríbete a mi canal de YouTube Catatumbo, donde exploramos los secretos de la historia para entender el presente de nuestra América